Bien, en este video vamos a hablar un poco de algo que uno de mis suscriptores tuvo la inquietud de preguntar acerca de eso, y es el famoso chroma key. Lo que yo voy a decirles de todas maneras no es ninguna novedad con respecto a la definición de qué es un chroma key, porque ustedes, si entran un poco a internet, hacen la pregunta, van a tener muchas explicaciones, muchos sitios donde les explican, pero básicamente están todos, coinciden porque no hay otra alternativa, en qué es el chroma key. En realidad el chroma key o inserción de croma, chroma color, es una técnica audiovisual que está utilizada muy ampliamente tanto en cine y televisión como en fotografía, que consiste en la sustitución de un fondo que por otro medio y mediante un equipo especializado o un ordenador es como se hace. Esto se hace debido a que es demasiado costoso y a veces inviable el recorte del fondo o personajes para completar un cuadro o cuadros mediante lo que se llama la rotoscopia. Para realizar esta operación con facilidad y un buen resultado, se utiliza el chroma key o clave de color. Básicamente, consiste en un fondo de color sólido y uniforme, y el objeto que se desea recortar o cambiar de fondo, dejando lo demás para el área del ordenador. Para realizar la operación correctamente, se debe escoger un fondo y después un objeto o persona para colocar en una situación posterior en ese hipotético fondo, en ese fondo artificial creado. Este color debe ser alguno de los colores primarios. Tiene que ser el rojo, el verde o el azul, fundamentalmente hablando de cine y televisión. Habitualmente se usa el verde o el azul y no el rojo, porque el rojo es un componente del color más importante de la piel humana. Aunque el color más habitual del fondo era el azul, el verde se impuso al ser la ropa azul mucho más común que la verde. En el cine, por ejemplo, el chroma key es un recurso muy utilizado en escenas en las que intervienen escenarios creados por ordenador o que son prácticamente imposibles de rodar en la realidad. Por ejemplo, la capa de invisibilidad que aparece en las películas de Harry Potter o en las naves del Star Wars. En televisión, uno de los casos más cotidianos, más utilizados, es el de los servicios de meteorología, que parece tan simple de los informativos, pero donde el presentador se coloca delante de un fondo de color sólido y uniforme para luego se puedan ir acoplando los mapas generados por el ordenador. Eso hace una cosa muy ágil y que parece muy real, pero es posible mover entonces los mapas hacia un lugar u otro, hacer zoom, etc. En ese fondo que es ficticio. Y entonces el resultado es prácticamente perfecto. Las dificultades que se le suelen presentar a los que hacen el chroma key a los diversos directores de fotografía, tanto como de cine, publicidad o televisión, es conseguir un color muy uniforme en que en el fondo de la tela montado en un bastidor esté iluminado de una manera muy uniforme, sin sombras ni arrugas. El vestuario, además, y la peluquería deben evitar los bordes pocos definidos, ya que entonces se hará
mucho más difícil ajustar el croma. Los programas que se ocupan en croma, algunos de los programas para utilizar el croma son, bueno, para video, por ejemplo, el Adobe Premiere, el Adobe After Effects y otros programas como, por ejemplo, el Sony Vega, el Pinnacle Studio. Son dos programas que yo he comprobado, los he manejado aún básicamente, y existen por supuesto algunos plugins que le añaden esta capacidad a otros programas de edición de video, que no lo traen de incorporado, como por ejemplo el Windows Movie Maker. Aunque parezca raro para fotografía, prácticamente el único programa que realmente es más utilizado por su versatilidad y por la forma de trabajar es el Photoshop. Por eso vamos a mostrar, además estamos hablando siempre, yo en mis tutoriales hablo de Photoshop, de manera que tengo que caer en esto especialmente, que además pienso que es el interés de los que están siguiendo mis videos. En realidad, en la fotografía, que es con lo que se trabaja en el Photoshop, el chroma key es relativo, digamos, en cuanto a tanta meticulosidad y tanto detalle que exigen, por supuesto, por lógica, mucho más el cine y la televisión, sea la televisión simple o sean incluso algunos films que corresponden a los avisos publicitarios, donde también, como en cine, se utiliza mucho este método. En realidad, como decía, en Photoshop la cosa cambia un poco. O sea, el fondo verde es un fondo que se adapta de por sí ya a las exigencias que nosotros vamos a darle a este proceso, digamos. Pero, en realidad, salvo que el color de la imagen exija otra cosa, a nosotros nos da lo mismo cualquier color liso en última instancia, que solo que debe ser, así como este verde que estoy mostrando, debe ser iluminado perfectamente en forma absolutamente pareja, y debe ser el color también parejo, sin ninguna otra marca que pueda arruinar la cuestión. Sobre todo cuando se aproxima mucho a la imagen. Pero, haciendo un resumen, ¿por qué digo que cualquier color? Porque en realidad, haciendo un resumen, como repito, lo que es en definitiva el chroma key en el Photoshop es lo que ya hemos visto tantas veces nosotros con los recortadores de máscara. Es simplemente un recorte. Un recorte que nos permite que una vez despegada la figura del fondo, nosotros le cambiemos el fondo a voluntad con otra imagen que, como es estática además, no tiene tanto movimiento, salvo que le querramos dar un muy especial, pero no tiene movimiento ni la figura ni el fondo, porque generalmente lo que hacemos son montajes o composiciones. De manera que depende más de la perfección de nuestro recorte. En este caso, por ejemplo, yo tengo este chroma key. Para hacer el chroma key tengo esta imagen que, para seguir con los cánones de este mecanismo, de este sistema, de este procedimiento, yo lo he puesto verde para que sea una ilustración fiel de lo que se hace en los otros rubros. Pero en realidad esto está compuesto por lo siguiente. Fíjense, yo les voy a mostrar. Este es el fondo. Yo me busqué un fondo verde y, por supuesto, este es un recorte
que si yo saco el fondo, ustedes lo ven claramente. Es un recorte. Ahora, si yo no tuviera esto, que ya tengo porque lo hice a partir de esta imagen que están viendo ustedes, lo que tengo que hacer entonces ahora es eliminar el fondo verde. El fondo verde, como dije, lo pueden eliminar con un cortador de máscaras cualquiera, lo pueden eliminar con el cortador que trae Photoshop, que es, en este caso, es la herramienta que está acá de selección rápida, o puede ser también la varita mágica. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la varita mágica, al marcar ya tenemos marcado exclusivamente esto. ¿Cuál va a ser nuestra opción acá? Va a ser oprimir la tecla suprimir, y con eso tenemos nuestro fondo recortado. Ahora lo que tendría que hacer en este caso de nuestro perfeccionamiento de bordes, tendría que venir a selección, decir invertir para que me quede solo seleccionada la imagen. Ustedes ya conocen el proceso, y entonces vendría a perfeccionar bordes. Bien, esa es una de las alternativas. La otra que tenemos es la alternativa de que podemos venir a selección y decir modificar. Cuando decimos modificar, tenemos acá la posibilidad de borde, de redondear, de expandir, de contraer o de desvanecer. Lo que vamos a hacer al expandir es decir, si yo toco expandir y me pregunta cuántos píxeles quiero, vamos a dejar uno solo. Fíjense que se hace, no sé si ustedes llegan a notar, vamos a hacerlo un poquito más ancho. Vamos a decir entonces en selección modificar, y acá en expandir vamos a ponerle, por ejemplo, podemos poner 4 píxeles. Si nosotros decimos 4 píxeles y le damos OK, fíjense cómo el borde se abrió, se extendió. O sea que si nosotros partimos de este recorte, vamos a tener un borde verde indefectiblemente. Bien, si en vez de eso nosotros tomamos en la selección modificar, contraer, lo que vamos a hacer es que podemos decir aquí también la cantidad de píxeles, y al contraer vamos a achicar ese borde que teníamos de la imagen hacia afuera. Lógicamente esto nos va a producir algún otro efecto, como por ejemplo aquí nos quitó un poco los bigotes del perro en este caso. Vuelvo atrás y digo, por ejemplo, en selección, modificar, y vengo a desvanecer. Lo que voy a hacer acá, desvanecer, voy a ponerle, por ejemplo, un desvanecimiento, un radio de 5 píxeles. Voy a desvanecer, y lo que me va a hacer es que me va a suavizar mucho el borde, pero también en este caso me quita por ejemplo, los bigotes del perro. Bien, voy a deshacer esto, voy a deseleccionar y voy a seguir con mi capa, así como está, que ustedes ven acá, que forma una sola capa. Ahora voy a salir de esto y voy entonces a venir a la opción de fondo y recorte. Acá, como esto está recortado con un recortador de máscara, que en este caso fue el Remask de la firma Topaz, entonces yo seguro que voy a tener un recorte más preciso. Simplemente yo voy a borrar este recorte, o le voy a poner otro color que va a ser más fácil que ustedes puedan ver. Vamos a poner un color no muy oscuro, como puede ser este, por ejemplo. Y fíjense, vamos a hacerlo más oscuro, un poco más oscuro para que ustedes vean mejor. Vamos a hacerlo así, o podemos hacerlo así, más oscuro todavía, ya que el perro es blanco. Y ustedes van a ver mucho detalle acá. Van a ver, por ejemplo, el detalle de que acá sí se ven los bigotes, el pelo del perro y demás es muy notable, pero en conclusión, nuestro chroma key
ya está hecho solo al despegar la imagen, que en definitiva es la esencia de la cuestión, es decir, sacar una imagen, despegar del fondo. Se utiliza el fondo verde porque yo ya les expliqué por qué, es el que cromáticamente se adapta más, y entonces se hacen mover el personaje, que en este caso sería nuestro perro, lo hacen mover sobre un fondo que se filma aparte, que se hace por computadora o lo que sea, que generalmente es por computadora o por un equipo muy especial, y entonces nosotros tenemos películas con una acción que parecen, si fíjense sin ir más lejos, por ejemplo, como Superman volaba, suspendido completamente en el cielo, porque se lo había filmado sobre un fondo verde, haciendo todos los movimientos que vimos que hace, y luego, con el programa especial o por la computadora, se hacía el fondo que se quería, y así se lo movía simplemente al personaje en una forma tan natural. Acá, si yo quisiera cambiar de fondo, lo único que tengo que hacer es venir a Archivo, abrir eh, alguno de los fondos que tengo acá. Voy a seleccionar cualquiera. Digamos que selecciono este, vamos a ver si nos resulta eh, adecuado este, aunque no sea lo mejor que tenemos para mostrar, y lo pasamos simplemente atrás. Cuando nosotros pasamos atrás, este fondo, claro, es muy chico porque esta foto está tomada con muchos megapíxeles, es una foto muy grande, pero aún a riesgo de perder la definición, nosotros vamos a venir a transformación libre en esta foto, y vamos a comenzar a agrandar para llenar simplemente nuestro cuadro. Bien, no nos vamos a fijar si la definición se mantiene o no se mantiene, que obviamente va a perder definición, eh, y tenemos así, supongamos. Entonces tomamos a nuestro perro, marcamos la capa, una vez que aceptamos la, la transformación o la redimensión, y venimos a nuestro perro y al perro, no al fondo, tengo que señalar la capa del perro obviamente, y entonces vengo y lo acuesto. No es el lugar más adecuado, pero yo lo puedo acostar acá, por ejemplo. Y además tengo otra alternativa, que si vengo a edición, transformación libre, también yo lo puedo achicar a este perro. Y entonces tengo un perro que sí está proporcionalmente acostado en, en la figura o en el fondo donde tenemos a las ovejas. El perro también perderá al achicarse, así como esto pierde al agrandarse, el perro pierde un poco más la definición, pero eso es fácil. Nosotros ya sabemos que tenemos acá en filtros, el filtro enfocar, por ejemplo, le damos una máscara de enfoque que no sea muy exagerada, eh, y vamos a tener a nuestro perro mejor enfocado. Obviamente acá vamos a tener que crearle una sombra que es muy simple de crear, es decir, nosotros lo único que tenemos que hacer es duplicar esta capa ahora, eh, y a esta capa seleccionarla, presionando control, ahí ya tienen seleccionada, venimos a nuestro, con el color negro de frente, venimos a nuestro pincel, le damos un tamaño de pincel que nos haga fácil el trabajo, y simplemente teñimos de negro la figura, la deseleccionamos, y ahora vemos de correrla un poquito. Vamos a correr un poco, vamos a ver de qué color acá tenía nuestro perro, de qué lado tenía el sol, tenía de este lado, así que la sombra tendrá que venir hacia acá. Obviamente yo voy a poner a esta sombra eh, debajo de la capa del perro, que tiene que quedar atrás por una razón lógica. Y desde edición voy a decir transformar, distorsionar, porque no puede estar una forma, una sombra así que parece que estuviera contra una pared. Así que yo acá lo que voy a hacer es traerla lo más parecido posible a lo que son las sombras de las ovejas que se ven acá. Yo con esto puedo deformar, o sea, puedo hacer más gruesa mi sombra, eh,
y la voy moviendo, lógicamente, hasta tener más o menos, como podría ser el lugar del perro acá, voy a estirar un poco para que coincida más con la pata, etcétera, etcétera, y le doy OK. Una vez que tengo esto, solo tengo que venir a filtros, esto ya es una repetición de tutoriales de sombra, tengo que venir a filtros, es decir, desenfocar, hacer un desenfoque gaussiano que más o menos justifique, que aunque no sea muy exagerado, o en este caso que parece que es muy suave, el de las ovejas, vamos a hacerlo un poco más suave, porque además ahora vamos a venir a la opacidad, vamos a hacerlo mucho menos opaco, y ya tenemos prácticamente la sombra como la de las ovejas. No obstante eso, si nos parece, venimos de nuevo a filtro, desenfocar, volvemos a hacer un gaussiano y lo hacemos tan esfumado como nosotros, tan esfumado como querramos que sea el fondo. En este caso, podemos oscurecer un poquito, ya que lo esfumamos mucho, y lo dejamos ahí, por ejemplo. Y tenemos nuestra imagen incorporada. Esto fue un chroma key. Es decir, que nosotros extrajimos un personaje de un fondo donde fue filmado o fotografiado, porque si es en fotografía obviamente debe ser fotografía, pero fotografía sobre un fondo verde cuando se quiere utilizar el sistema del chroma key. Es lo que hicimos. De esta imagen original, que era hecha para un chroma key, nosotros despegamos la imagen y sustituimos simplemente por otro fondo que no era el que originalmente obviamente tenía el perro, partiendo de la base de que el perro había sido desprofeso fotografiado sobre un fondo verde. Bien, esto es hasta acá lo que se puede hablar del chroma key. Un chroma key que no voy a decir que se desvirtúa en Photoshop, en fotografía, pero que hace mucho más fácil que todo el proceso que requiere un chroma key para cine o televisión. Bien, hasta aquí el video. Espero haber satisfecho la curiosidad de quien quería saber cómo el chroma key en Photoshop les haya servido a todos los demás, obviamente. Y ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes y será hasta la próxima. En realidad el chroma key o inserción de croma, chroma color, es una técnica audiovisual que está utilizada muy ampliamente tanto en cine y televisión como en fotografía, que consiste en la sustitución de un fondo que por otro medio y mediante un equipo especializado o un ordenador es como se hace. Esto se hace debido a que es demasiado costoso y a veces inviable el recorte del fondo o personajes para completar un cuadro o cuadros mediante lo que se llama la rotoscopia. Para realizar esta operación con facilidad y un buen resultado se utiliza. Bien, en este video vamos a hablar un poco de algo que uno de mis suscriptores tuvo la inquietud de preguntar acerca de eso, y es el famoso chroma key. Lo que yo voy a decirles de todas maneras no es ninguna novedad con respecto a la definición de qué es un chroma key, porque ustedes si entran un poco a internet, hacen la pregunta, van a tener muchas explicaciones, muchos sitios donde les explican, pero básicamente están todos, coinciden porque no hay otra alternativa, en qué es el chroma key. Uno de los casos más cotidianos, más utilizados, es el de los servicios de meteorología, que parece tan simple de los informativos, pero donde el presentador se coloca delante de un fondo de color sólido y uniforme para luego se puedan ir acoplando los mapas generados por el ordenador.
Eso hace una cosa muy ágil y que parece muy real, pero es posible mover entonces los mapas hacia un lugar u otro, hacer zoom, etcétera, eh, en ese fondo que es ficticio. Y entonces el resultado es prácticamente perfecto. Las dificultades que se le suelen presentar a los que hacen el chroma key a los diversos directores de fotografía, tanto como decir el chroma key o clave de color. Básicamente consiste en un fondo de color sólido y uniforme, y el objeto que se desea recortar o cambiar de fondo, dejando lo demás para el área del ordenador. Para realizar la operación correctamente se debe escoger un fondo y después un objeto o persona para colocar en una situación posterior en ese hipotético fondo, en ese fondo artificial creado. Este color debe ser alguno de los colores primarios. Tiene que ser el rojo, el verde o el azul, fundamentalmente hablando de cine y televisión. Habitualmente se usa el verde o el azul y no el rojo, porque el rojo es un componente del color más importante de la piel humana. Aunque el color más habitual del fondo era el azul, el verde se impuso al ser la ropa azul mucho más común que la verde. En el cine, por ejemplo, el chroma key es un recurso muy utilizado en escenas en las que intervienen escenarios creados por ordenador o que son prácticamente imposibles de rodar en la realidad. Por ejemplo, la capa de invisibilidad que aparece en las películas de Harry Potter o en las naves del Star Wars. En televisión